Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más del profesor Guillermo Almeida. Y la clase de hoy, este vídeo va a estar dedicado a la primera parte de la Revolución Rusa, es decir, los antecedentes y las causas que originaron la Revolución Rusa de 1917. Entonces, no olviden que al final de este vídeo tienen que darle like, suscribirse, si tienen dudas, me escriben en los comentarios y sobre todo, si quieren más información, escríbanme, búsquenme, porque aquí esto va a ser muy rápido y muy resumido. Entonces, vamos ya con el tema de la Revolución Rusa. Vamos a prepararnos y ahí está. La Revolución Rusa de 1917. Chicos y chicas, este acontecimiento histórico es de los más importantes de todo el siglo XX. Fíjense que acabábamos de empezar el siglo XX, 1917, y una revolución comunista en Rusia va a marcar todo el siglo XX. El comunismo, el capitalismo, dos ideologías, dos sistemas económicos que van a estar en confrontación durante toda la Guerra Fría, la segunda mitad del siglo XX, y durante la primera mitad del siglo XX, después de la Revolución Rusa, el miedo al fantasma del comunismo que se extiende por Europa y por todo el mundo. Entre las personas importantes, este señor de aquí, que pueden ver también en la pantalla, Vladimir Ilich Lenin, el gran líder de la Revolución Comunista de octubre de 1917. Un referente y un ejemplo a seguir para muchas personas a nivel mundial. Esta breve introducción, solo para que ustedes vean que este señor dice aquí, prepárense, voy a marcar el siglo XX. Sin duda, uno de los políticos y estrategas políticos más importantes. Hoy solo vamos a hablar de este punto que aparece por aquí, que dice la Rusia zarista. ¿Cómo era el imperio ruso antes de la revolución de 1917? Vamos allá. Muy bien, los antecedentes de la Rusia zarista, aquí lo tienen al zar con la zarina Alejandra y le están dando un cetro y una corona, ¿sí? Es un dibujo, una pintura sobre la coronación del zar Nicolás II. Bueno, pues la primera característica es que estamos ante un imperio inmenso. Aquí lo estoy tapando, pero aquí tienen al señor Putin que dice, lo quiero. Putin hoy en día está tratando de recuperar la grandeza, el poderío político, geopolítico, económico, bueno, militar, geopolítico que tuvo el Imperio Ruso y después la Unión Soviética. En este momento, en torno al año 1900, cuando empezaba el siglo XX, Rusia tenía en torno a 140 millones de personas. Hoy en día lo comparamos con México y diríamos, bueno, pues tampoco era tanta población. En aquel momento, 1900, era muchísima población. Era un imperio multiétnico, mega diverso, con cientos de lenguas, cientos de etnias y una extensión territorial impresionante que iba desde el mar Báltico en el este al mar Pacífico en el oeste, desde Europa a Asia, un imperio gigante, como pueden ver en este mapa, ¿cierto? Bueno, este imperio inmenso era difícil de gobernar, solo era posible si se tenía un sistema político muy autoritario y unas creencias y una forma de pensar bastante tradicional. Lo vamos a ver ahora. Muy bien, entonces estamos en 1900, inicia el siglo, es un imperio inmenso, muchísima población, muy diverso. Bueno, la segunda característica importante es este señor de aquí lo ven, Nicolás II, el último zar de Rusia, el último de la dinastía Romanov. En este año, 1905-1917, ¿sí? Cuando tiene que abdicar, Nicolás II, el régimen político de Rusia es el concepto autocracia. ¿Qué es una autocracia? Una autocracia es cuando una sola persona tiene un poder absoluto, un poder que no está contrarrestado por otro poder, ¿sí? Podríamos hablar de monarquía absoluta, pero técnicamente los últimos años de Nicolás II
desde 1905 tuvo que compartir supuestamente el poder con un parlamento. Entonces, que en Rusia se llama Duma. El parlamento es la Duma, se crea en 1905. Entonces no podríamos hablar de una monarquía absoluta, pero esta Duma no tuvo importancia durante todos esos años. Entonces tenía un poder prácticamente absoluto, ¿de acuerdo? No está limitado por ningún parlamento, aunque sí se crea en algunos momentos, desde 1905 hasta 1917, existe en algunos momentos un parlamento, la Duma, pero que no tiene poder real, por lo tanto es una autocracia. Muy bien, primera causa para entender por qué el pueblo estaría descontento y por qué la burguesía querría más democracia y por qué el pueblo querría votar o poder participar políticamente. ¿Cuáles son las dos columnas, los dos pilares de esta autocracia? El ejército, uno, la Iglesia ortodoxa, que ustedes tienen que saber que la Iglesia ortodoxa en Rusia es una iglesia que es católica, pero no es la Iglesia apostólica católica del Vaticano, ¿sí? Es otra iglesia católica también, pero con su propia jerarquía y su propia estructura. La iglesia era muy importante porque la religión servía para mantener costumbres, tradiciones y también mucho control social, ¿sí? Es una iglesia muy conservadora, la Iglesia ortodoxa. Muy bien, pues tenemos esos dos componentes que son los pilares, el ejército y la Iglesia ortodoxa. Por supuesto, también teníamos a toda la clase social que sustentaba su poder, que era la nobleza y la aristocracia, los príncipes rusos. En Rusia, que era una sociedad muy conservadora, la nobleza y la aristocracia seguía teniendo mucha importancia y mucho poder. Muy bien, tenemos el régimen político, la autocracia y ¿cómo era la economía y cómo era la sociedad en Rusia? Bueno, ahí lo pueden ver en la presentación. Aquí tienen las imágenes de la población campesina y por aquí abajo tienen a los obreros de las fábricas. Bueno, pues era una economía muy atrasada. ¿Qué significa una economía atrasada? Que prácticamente toda la economía se basaba en el sector de la agricultura, ¿sí? La agricultura era el sector económico más importante. Piensen en las economías de los países más subdesarrollados en vías de desarrollo, ¿no? Bueno, pues esta economía atrasada hacía que la gran mayoría de la población de Rusia fueran campesinos. Y estos campesinos eran campesinos que eran muy pobres, que prácticamente vivían en la miseria más absoluta. Se habla de una agricultura de subsistencia. ¿Qué significa agricultura de subsistencia? Que prácticamente todo lo que se produce es para el autoconsumo. Se produce para sobrevivir, no se produce para ganar un poco de dinero de más excedente y poder vivir mejor, sino que se vive para subsistir. De hecho, antes de la Revolución de 1905 y sobre todo de la Revolución de 1917, se dice que los campesinos vivían en unas condiciones de o prácticamente de servidumbre. ¿Qué es la servidumbre? Es la semiesclavitud, es casi como de la época del feudalismo en la Edad Media, ¿sí? ¿Por qué servidumbre? Porque ellos no tenían la libertad de desplazarse, tenían que estar trabajando la tierra para poder subsistir, no tenían libertad de movimiento ni capacidad de decisión de cómo querían vivir, ¿sí? Fíjense que Rusia, para que vean qué conservadora y tradicional era, hasta 1861 había prohibido la servidumbre y la esclavitud en Rusia, ¿sí? Fue el zar Alejandro II, el abuelo de Nicolás II. Pero en la práctica los campesinos seguían siendo muy pobres. Tenemos una condición claramente para entender por qué estalla la revolución en rusa. Y después, desde finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, hay una industria, unas fábricas que poco a poco van creciendo, van apareciendo en algunos puntos de Rusia. Pero comparado con la revolución industrial de Reino Unido, Gran Bretaña, Alemania o Estados Unidos, Rusia estaba muy atrasada. Tenía alguna industria y tenía algunos obreros, pero son mucho más mayoritarios los campesinos. Y estos obreros van a ser importantes para la revolución de 1917. Pero tienen que comprender que la gran mayoría de la población rusa eran campesinos, pobres, sin tierras, ¿sí? En condiciones casi de servidumbre. Frente a esta situación, tenemos muchísima desigualdad social. Vean esta imagen, ¿sí? Esto es una de las últimas fiestas, bailes que hicieron en el Palacio de Invierno los zares con toda la aristocracia rusa, ¿sí? Con toda la nobleza que vivía, era una minoría, pero tenía muchísima riqueza y muchísimo poder, ¿no?
Bueno, pues hay muchísima desigualdad social, es una economía atrasada con mucha desigualdad social. Ya tenemos tres componentes, un componente político que es la autocracia, una economía de subsistencia, agricultura de subsistencia, economía muy atrasada y muchísima desigualdad social, ¿no? Bueno, y frente a esta situación, para entender por qué estalla la revolución rusa, ¿sí? Para acabar este tema de los antecedentes, vamos a ver cuál era la oposición a los Romanov, ¿sí? A los zares. Pues la oposición básicamente, bueno, hay cuatro grupos, ¿sí? Nosotros nos queremos fijar, bueno, tres grupos y dentro de uno se dividen en dos. Bueno, aquí lo pueden ver en la presentación. Aquí está el anarquismo, ¿sí? El anarquismo había sido muy importante en Rusia porque a finales del siglo XIX llegaron incluso a matar a uno de los zares, ¿sí? Un atentado terrorista, porque el anarquismo en esta época utiliza el terrorismo como método de acción política. Cometieron un atentado terrorista contra el zar de Rusia, Alejandro II, el abuelo de Nicolás II, y lo mataron, ¿sí? Aquí lo tienen. La acción directa del terrorismo. Uy, este señor, ¿sí? Bueno, pues el anarquismo, pero en la revolución de 1917 no va a ser tan influyente el anarquismo, aunque después sigue existiendo el anarquismo y los comunistas van a atacar a los anarquistas y va a ser un poco complicado, pero bueno, el anarquismo, chisme interesante, chisme del día. El hermano mayor del líder de la revolución comunista rusa, el hermano mayor de Lenin, fue anarquista. Intentó atentar contra Alejandro III, el padre de Nicolás II, el hijo del zar que ya habían matado los anarquistas, ¿sí? Y lo capturaron. Y lo condenaron a muerte y lo mataron. Entonces, un Lenin muy joven, que era muy politizado y le gustaba mucho estudiar y venía de una clase media baja, pero bastante media acomodada y había estudiado y leía mucho, en ese momento juró venganza a su hermano mayor y dice, voy a acabar con esta familia, ¿sí? Y bueno, después de siglos de los Romanov en el poder, ese Lenin acabaría con los Romanov y unos comunistas, no se sabe muy bien si por orden de Lenin o no, eso chisme Facebook, matarían a toda la familia Romanov, del zar Nicolás II, sus hijas, la historia de Anastasia, todo eso, ¿no? Bueno, y después tenemos dos grupos importantes, ¿vale? De un lado tenemos los socialistas, que son los que tienen aquí, esta reunión de aquí, y los liberales, que son estos de aquí, ¿vale? Estos dos. Bueno, pues los socialistas es la idea del socialismo, que ustedes ya han estudiado en otros momentos, que cuando llega a Rusia, las ideas de Karl Marx, se crea un partido, ¿vale? A finales del siglo XIX. Y este partido se llama el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Sí, aquí me faltó obrero, ¿vale? Esta es una de sus primeras reuniones, ya que aparece este pelón, ¿sí? Otro pelón. Lenin, muy jovencito, y aquí están reunidos dos, ¿vale? Son el mismo partido, socialistas, pero dentro hay dos tendencias, dos familias, dos grupos, ¿vale? Los bolcheviques, y aquí me faltó escribir, los mencheviques, bolcheviques y mencheviques, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ellos? Y esto es muy importante, la diferencia entre ellos es, los mencheviques eran más moderados, los bolcheviques eran mucho más radicales. ¿Por qué razón? Los mencheviques eran socialistas, pero decían, primero hay que hacer una revolución política, esto ya lo hemos visto en clases anteriores y en videos anteriores, primero hay que hacer una revolución política, es decir, una revolución democrático-burguesa, una revolución liberal, democrático-burguesa, una revolución política, y cuando ya haya democracia liberal en Rusia, pasaremos a la segunda etapa, que es la revolución socialista. Primero revolución política, después revolución social. Primero revolución democrático-burguesa, ¿sí? Y además de revolución democrático-burguesa, primero un sistema económico capitalista y cuando tengamos democracia burguesa y capitalismo, entonces ya pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa es la revolución socialista. Muy bien, pues los bolcheviques eran más radicales. ¿Por qué? Porque ellos decían, no es necesario primero hacer una revolución política y después la revolución social. Podemos saltar directamente a la revolución social, que sería la revolución comunista. Esa es la diferencia. Que lo que quieren los comunistas es la dictadura del proletariado, que es lo mismo que
la revolución comunista, pero sin una etapa y después otra, sino saltar directamente a la revolución comunista. Esto es muy importante para que después entiendan por qué Lenin, ¿sí?, en octubre va a hacer la revolución comunista. Porque ellos no quieren quedarse en una revolución política democrático-burguesa, quieren saltar directamente a la revolución social, a la revolución comunista. ¿Quién ganó al final esta discusión? ¿Los mencheviques o los bolcheviques? Bueno, pues si se fijan aquí, hay una copa. ¿Para quién? Para Lenin. Los bolcheviques ganaron con esta estrategia. Y por esto Lenin es una de las personas más interesantes, porque su táctica fue la más exitosa porque consiguieron alcanzar la revolución comunista. Un paréntesis, si quieren más información sobre esto, este señor de aquí, Karl Marx, había dicho, ¿lo ven aquí? A Karl Marx, él había dicho, solo la revolución comunista solo será posible en un país que tenga una democracia liberal y que tenga una economía capitalista. Cuando haya este desarrollo económico con capitalismo, fábricas, obreros, proletariado, será posible hacer la revolución comunista. Por eso los mencheviques decían, primero, revolución democrático-burguesa y economía capitalista. Segundo, revolución socialista. Y Lenin se salta a Marx, por eso se habla de marxismo-leninismo, y dice, no, 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 aquí somos campesinos y somos pobres y somos servidumbre y hay muy pocos obreros, pero podemos saltar a la revolución comunista. Es una de las discusiones interesantes de la ideología del socialismo. Bueno, tenemos este grupo y finalmente el último grupo es el grupo del liberalismo, ¿sí?, que es el que representa pues, a la burguesía y muy moderados. Los más radicales a la izquierda serían los bolcheviques, después vendrían los moderados que son los mencheviques, los dos son socialistas y después más a la derecha, más moderado aún, están los liberales. ¿Qué quería el liberalismo? Que tenían varios partidos en Rusia y uno de sus representantes es Alexander Kerensky. Se lo presento ahora, vamos a hablar en el siguiente vídeo mucho sobre él. Alexander Kerensky quería una revolución solo política, una revolución política, es decir, una revolución democrático-burguesa, una revolución que estuviera liderada por la burguesía, por las clases medias y quería hacer transformaciones, cambios políticos, ¿sí?, una reforma. Es una revolución liberal, revolución política. Entonces, para ir concluyendo este tema, bueno, aquí tienen un tema más, que es la revolución previa de 1905, ¿sí? Esta no la voy a poder explicar ahorita, pero básicamente antes de 1917, por las mismas causas y las mismas razones, hay mucho descontento y hay un primer intento de revolución en 1905. Es como un intento previo, ¿vale?, a la de revolución de 1917. Ok, pues para entender aquí tenemos el contexto político, el contexto económico, el contexto social y después la oposición. Y en la oposición tenemos dos grandes grupos, los socialistas y los liberales, ¿sí?, la burguesía. En el próximo vídeo lo vamos a ver. La revolución de febrero va a ser una revolución política, ¿sí?, del liberalismo democrático burguesa. Y después, en el otro vídeo, vamos a ver la revolución de octubre, va a ser una revolución social, una revolución comunista. Ok, si tienen dudas, por favor, escriban en los comentarios. Si quieren saber más sobre la revolución de 1905, le pueden clicar aquí en el vídeo. Les dejo materiales de apoyo de la presentación y el libro de texto para que puedan incluir más información. Por favor, si tienen dudas, no duden en preguntar y denle like, suscríbanse y el próximo vídeo va a ser sobre la Revolución de Febrero de 1917 y el otro vídeo sobre la Revolución de Octubre de 1917. Denle like, suscríbanse. Adiós, chicos y chicas.